Bueno, en nuestra clase de hoy vamos a tener un tema especial. Vamos a salirnos un poco de la rutina y vamos a hablar de las artes ocultas, ¿sí? De las artes ocultas. Estoy aquí cerca a un árbol. Estoy cerca a un árbol que está como ahuecado, es decir, tiene una profundidad. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Disney de Pocahontas, El espíritu del bosque? La abuela, que era un espíritu del bosque, un ancestro que le hablaba a Pocahontas a través como de un árbol ahuecado. Y sí, o sea, los árboles en su interior, en, en su interior, cuando se van descomponiendo, es decir, cuando ya van renovando de piel, es decir, la corteza se va cambiando, pues van albergando espíritus, albergando formas en su interior y se puede conversar con ellos, conversar con los árboles, conversar con las plantas. Pero dentro de todo esto aparecen lo que es las artes ocultas, el ocultismo. Las artes ocultas, el ocultismo es muy diferente a lo que es la astrología y a lo que es la demonología. Lo que pasa es que hoy en día hacemos como una mezcla de todas estas ciencias y muchas de ellas han sido criminalizadas por muchos años, primero por el desconocimiento, segundo por tratar de implantar otras culturas, tratarlas de implantar en los estados y tratar de entenderlas o de modificarlas. Entonces, están lo que es las artes ocultas, está lo que es la demonología, está lo que es la astrología. ¿Sí? Entonces, son, son ciencias realmente muy diferentes y que requieren de muchos años de estudio para saberlas manejar y para saberlas entender. Por el poder que tienen estas ciencias, debe tenerse mucho cuidado al manejarlas, ya que se requiere no solo de energía biológica para manejarlas, la energía química que produce el cuerpo, sino que también se requiere la energía de los animales, de las plantas y de otros lugares del universo. Una especie de genkidama. ¿Se acuerdan de la genkidama? De la genkidama de Goku. Sí, o sea, hacer astrología o estudiar las artes ocultas o entender la demonología es como hacer una especie de genkidama, de reunir la energía, las fuerzas vitales de muchos seres, de muchos universos y de muchas existencias. Y eso no se hace de un día para otro, sino que se hace en el recorrido de muchos años. Bueno, ahora, ¿cómo me acerqué yo a estas ciencias? ¿Cierto? ¿Cómo pude
entender lo que fue la demonología, las artes ocultas y cómo he podido acercarme a la astrología, sin dejar de aclararles de que son ciencias muy complejas. Es decir, nunca terminamos de descubrirlas. Todos los días encontramos cosas nuevas. Los espíritus que están en los árboles son milenarios, de muchos años. Hay árboles de 100, de 200 años, es decir, tienen una memoria genética muy amplia. Y cuando se logra comunicación, conexión con ellos, es muy complejo. Entonces, yo tuve la oportunidad, es decir, tuve esa bella oportunidad de acercarme de una manera no planeada, es decir, no preveí o no dije voy a estudiar las artes dramáticas, las artes ocultas, ni tampoco dije voy a estudiar demonología, ni tampoco en mi mente estaba estudiar lo que era la astrología. No pasaba por mi mente eso, porque era un niño de 8, 9 años, cuando por primera vez me tocó ver un exorcismo. Un exorcismo. Una persona que levitaba, que estaba poseída demonológicamente por un ángel caído, y este ángel caído hacía que la persona flotara, es decir, levitara, la levitación. Para mí fue algo muy extraño y me sobrecogió un asombro, porque era muy inocente, era un niño en ese momento y no tenía la concepción de lo que era la demonología, de lo que era el exorcismo, de lo que era ver en acción o ver en operatividad un ángel caído. Y tampoco las personas que estaban conmigo en ese momento pues me tuvieron la precaución de explicarme. Simplemente llegó alguien en una situación muy convulsiva, muy difícil, y convulsionaba y empezó a levitar, y se escuchaba de que era un ángel caído, de que había tomado esta persona. Luego también me tocó en muchos espacios, desde los 8 hasta los 16, 18 años, ver cantidades de personas en lo que era el exorcismo, en lo que era retirarles o sacarles el ángel caído o los ángeles caídos que tenían. Un cuerpo, una sola persona puede albergar hasta una legión de ángeles caídos. Es decir, este cuerpo o una persona puede albergar hasta 2000 entidades de ángeles caídos. Ese es el estudio demonológico. Vamos a empezar primero con la demonología, luego les voy a hablar de las artes ocultas y al final les voy a hablar de la astrología. La demonología, como su nombre lo indica, es la ciencia teológica que estudia los ángeles, es decir, que estudia los ángeles caídos. Los ángeles caídos. Inicialmente en la teología se estudia
celestiales. Y la angeología nos presenta los tres cielos que existen, es decir, el cielo atmosférico, el cielo donde están algunos seres celestiales y el tercer cielo donde está el Creador, los 24 ancianos, la Nueva Jerusalén y muchas otras cosas. En algún momento hablaremos de ello cuando estemos hablando de la angeología en teología, pero es para decirles de que así como existe la angeología, también existe la demonología, es decir, el estudio de los seres y los ángeles que se rebelaron contra el Creador. Quienes quieran ampliar esta información, hay una literatura que yo leí, otra pertenece a enseñanzas de mi formación teológica de muchos años y otra son hipótesis de investigaciones que he podido realizar en el campo teológico, estudiando a Santo Tomás, San Agustín, estudiando lo que es toda la literatura teológica de la medieval. He podido encontrar muchos planteamientos hipotéticos que nos pueden servir. Inicialmente, el creador tiene una habilidad, o la creadora, o los creadores, o la fuerza de la creación, porque no quiero imponerles a ustedes una fuerza de estudio, es decir, no quiero imponerles a ustedes una creencia, ni tampoco busco una convalidación, simplemente este es un planteamiento hipotético de liberación teológica sobre un punto de vista de la demonología y no es más. Entonces voy a recomendar los textos. Tenemos entonces la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Cómo leer la Divina Comedia de Dante Alighieri? Primero, entender de que el infierno y el Hades no es solamente un lugar de tormento, ¿sí? Esa idea del lugar de tormento, del infierno y del Hades, fue sacada en la Edad Media para alejar la gente de las artes ocultas, es decir, para que la gente no investigara o no se interesara por las artes ocultas. Ahora, la Divina Comedia es una visión, es una visión. ¿Qué es una visión? Es una mirada escatológica, homilética, de las cosas divinas, de las cosas teológicas, y no es una mirada óptica terrenal. La escatología es la habilidad especial de poder mirar los eventos que posiblemente habrán de ocurrir en los tiempos finales o en los tiempos del fin, o que nos puede llevar a través de la homilética, es decir, un ojo hermenéutico, mirar más allá los otros mundos, los otros universos, y dentro de esos mundos está lo que es el Hades, El creador tiene unas habilidades, o la fuerza de creación tiene unas habilidades diferentes a las de los ángeles, seres celestiales, y al ser humano, y ya la vamos a explicar. El creador tiene habilidades sempiternas, sempiterno, es decir, es sapiente en la habilidad que tiene, posibilidades de crear mundos, de crear universos, de crear formas de vida y formas de pensamiento.
es eterno o eterna y nunca puede morir ni por mano propia ni por cosas existentes. Es decir, que existe por sí mismo. Cuando Moisés se acercó al monte Oré, recuerden que esta fuerza de creación le dijo: quítate el calzado de tus pies. Y él le dijo: ¿quién eres? Y entonces la respuesta es: yo soy el que soy. Es decir, yo existo por mí mismo y es mi existencia, es mi propia existencia. Esa fue la respuesta. Lo que significa que la fuerza de creación es una fuerza que existe por sí misma y que no puede medirse en el tiempo como lo hacemos nosotros, que nosotros utilizamos las líneas de tiempo para medir las eras geológicas, los eones y lo que es la humanidad. Ahora, esta fuerza de la creación creó los seres celestiales. ¿Qué habilidades tienen los seres celestiales entonces? Los seres celestiales tienen habilidades diferentes que no las vamos a explicar en este espacio porque no es un curso de teología angelical, sino demonológico. Pero vamos a explicar algunas. Por ejemplo, los ángeles son inmortales, pero pueden morir. Pueden morir o pueden ser atrapados o se enamoran y tienen algunas cualidades del sapiens. Los ángeles sienten cierta atracción por algunos seres humanos, ¿sí? Así que no es extraño que una mujer tenga amoríos o tenga relaciones con un ángel, o con un serafín, o con un arcángel, o con un querubín, porque los ángeles tienen relaciones con los seres humanos. Recuerden esta película y el libro sobre los dioses griegos, Furia de Titanes, y lo que es las tragedias de Homero, la Odisea, y este gran poema de Cafis: cuando partas a Itaca, pide que tu camino sea largo, alistrojones, cíclopes, ¿sí? Porque en algún tiempo los seres celestiales, o todavía en algún tiempo los seres celestiales tienen esa habilidad de hacer teofanía. ¿Y qué es la teofanía? La teofanía es cuando un ángel o un ser celestial toma una forma humana o una apariencia visible para dejarse ver del ser humano. Por ejemplo, en los textos bíblicos habla que hubo una teofanía de un burro, cuando el ángel se le presentó a María para darle el aviso de que el niño Jesús iba a nacer, cuando la serpiente se le presentó a la mujer en Génesis. Esos son teofanías. En la literatura se entienden como teofanías literarias, ¿sí? Teofanías literarias son representaciones celestiales convertidas a nuestro mundo. Entonces, los ángeles son inmortales y pueden morir. Es decir, mientras no sean atacados, ellos pueden vivir por la eternidad. Pero si son atacados, si un ángel tiene una pelea, puede morir, o pueden ser capturados, se pueden enamorar, pueden llorar, tienen sentimientos de humanos. En esa medida,
en Ezequiel 28 se habla de una teofanía de la creación de Luceo, hijo de la mañana, ¿sí? El emperador del Hades, el emperador del Hades, o la persona que dirige el Hades en estos momentos, el mundo de los ángeles caídos. Ezequiel 28 habla del príncipe de Tiro, porque resulta que Luceo, hijo de la mañana, primero era un humano, parece ser, era un príncipe, Parece ser que ese humano o esa humanidad fue tomada con unas piedras preciosas, de acuerdo a la narración en Ezequiel 28. Ustedes leen. Parece ser de que ese humano fue tomado y fue mezclado con piedras preciosas, y de ahí salió un ángel muy hermoso, un ser celestial supremamente divino, que tenía varias funciones. Una era de cantar, de hacer música y de hacer ritmos celestiales. La otra era de llevar mensajes a los reyes de la tierra, de llevar mensajes a otros mundos, al universo, y de comunicarse con otros ángeles. Ustedes ahí lo pueden ver. Por ejemplo, en Ezequiel 28, en algún capítulo dice de que este ser celestial se paseaba por Edén entre piedras preciosas, que se comunicaba con los reyes de la tierra, que hablaba con otros seres del universo. Es decir, que su fama, su poderío, le llevó a pensar de que él podía tomarse, o de que él podía ser creador. La gran pelea y la gran guerra, la gran batalla celestial, fue porque Luceo, hijo de la mañana, quería pasar de ángel, de ser celestial, quería pasar a creador, y eso no era posible, no había esa posibilidad. Es decir, quería sentarse en el monte, en el lugar del creador, y quería tomar las formas y las habilidades del creador, de la fuerza de creación, lo que no era posible. Dentro de eso, en Apocalipsis capítulo 20 se narra cómo fue esa gran batalla. Las guerras bíblicas donde hay enfrentamientos de ángeles caídos con seres celestiales se llaman Armagedones. Donde se narra la pelea o la guerra o la batalla de Gog y Magog, sí, de Gog y Magog, donde una tercera parte de ángeles caídos estaban de acuerdo con Luceo, hijo de la mañana, con Luzbel, de que él fuera el creador, y la otra parte de seres celestiales y el creador no estuvieron de acuerdo. Cuando se dio esa gran disputa, se dio esa gran batalla, cuando se dio esa, pronto me pica una avispa. Cuando se dio esa gran lucha, esa gran batalla, ellas defienden sus territorios, hacen simbiosis.
Cuando se dio esa gran lucha, esa gran batalla entre el Creador y Luceo, hijo de la mañana, con la tercera parte de los ángeles caídos, esto se llama las guerras de Armagedón, que son varias y hasta hoy son un misterio. El Armagedón en las dispensaciones mileniales, en los millones y millones de años, han habido muchas guerras de Armagedones, los Armagedones. Cuando ustedes escuchen en teología, amados estudiantes eternos en este camino del conocimiento, cuando ustedes escuchen de demonología y de teología, escuchen la palabra Armagedón, quiere decir que es de muchos años, de muchos millones de años, y son enfrentamientos, son guerras entre ángeles caídos y la fuerza o la creación, y ángeles, seres celestiales. Y hay Armagedones donde también están los Homo sapiens, los seres humanos. Por ejemplo, un Armagedón donde estén los seres humanos y donde están los ángeles caídos y los seres celestiales está narrada en